En este tercer video trataremos de inferir el origen de nuestra existencia. Este análisis filosófico se basará en el reconocido punto de partida, nada surge de la nada, que se atribuye comúnmente a Parménides, un filósofo presocrático de la antigua Grecia. Él sostuvo esto como un principio fundamental en su filosofía, y se volvió una idea que fluyó en posteriores comprensiones importantes de la naturaleza de la realidad a lo largo de la historia. Por otro lado, en el contexto de la física, esta idea también está relacionada con la primera ley de la termodinámica, que establece que la energía no puede crearse ni destruirse, sino que solamente puede cambiar de forma. Así que, observamos nuestro mundo, nos reconocemos a nosotros mismos presentes en él y volvemos a preguntar. Entonces, ¿de dónde venimos? Empecemos a responder con la frase que todos sabemos: pienso, luego existo. Somos autoconscientes, de manera que, como dijo Descartes, debemos existir, puesto que estamos pensando. El todo, por definición, contiene todo. Porque si hubiera algo fuera de él, ya no sería el todo. Incluso el vacío, el espacio, no puede ser algo diferenciado del todo. Por lo tanto, el todo tiene que abarcar incluso al vacío. Por supuesto, el todo tendría que ser infinito, porque de lo contrario habría algo por fuera de él y eso sabemos ya que no puede ser. Él es el todo. Bien. Si según Descartes nosotros existimos, no podemos habernos originado de la nada y no hay más opción que haber sido originados a partir del todo. Directos hijos de Dios. Como consecuencia, la humanidad, la naturaleza y el cosmos son parte del todo, salieron de él y deben compartir su naturaleza privilegiada. No podrían ser algo distinto. Lo anterior es una muy buena noticia para nosotros, porque nos libera de la desagradable idea de que no tenemos más valor que cualquier especie de fauna que ande por el planeta. Pues, si somos parte del todo, que es perfecto, ¿cómo podríamos nosotros ser unos despreciables pecadores, como dice la religión? Parece que ahí nos enseñaron una imprecisión muy grande. Entonces, veamos las ideas importantes de este episodio. Conclusión número 1. Somos parte del infinito, hechos de su misma esencia, por lo que debemos ser semejantes a él. Conclusión número 2. Consecuentemente con las leyes de la física, compartiríamos características de nuestra fuente, como la inmortalidad, por ejemplo, características que se expresarían en unas dimensiones sí y en otras, como la 3D, no. Acorde con lo dicho, una hermosa enseñanza del libro Un curso de milagros dice que nosotros, cada uno de los humanos somos un pensamiento de Dios. ¡Qué hermosa idea! Aprovecho para recomendar la lectura de ese excelente libro que está lleno de verdades desde un punto de vista totalmente nuevo. Publicado por una psiquiatra atea, Helen Schucman, fue realizado por dictado y escritura automática entre 1965 y 1972. Naturalmente, ella se sorprendió mucho con este escrito, teóricamente suyo y, terminó estudiándolo cuidadosamente, al ver su utilidad para vivir una vida pacífica y alegre, además de que comprobó su coherencia y practicidad. Ya que para nosotros este libro es básico en nuestro entrenamiento para entender el laberinto de la realidad, también mencionaremos detalles de un curso de milagros en videos posteriores y seguramente, usaremos muchas de sus frases en los shorts de este canal. Resumiendo lo aprendido en este episodio, a la pregunta de dónde venimos, podemos responder confiadamente. Todos nosotros somos pequeñas chispas del mismísimo Dios. Los místicos llaman a este proceso de generación a partir de la fuente emanación de Dios, nombre más técnico que no le resta belleza ni reduce la tranquilidad que este conocimiento nos brinda. Una emanación se asemeja mucho a la salida de un pensamiento. Entonces, por favor, no demos oídos a quienes denigran del ser humano en estos tiempos y que dicen, incluso, que somos un accidente de la naturaleza. Nada de eso. Noble y poderoso origen el nuestro, que, cuando lo reconozcamos, nos tiene que impulsar a alcanzar grandes metas y a perfeccionarnos mientras dure esta vida, pues merecemos regresar al altísimo nivel vibratorio de donde surgimos. Si te gustó la visión sobre el origen del ser humano que se expone en este video,
Por favor, dale like y suscríbete para aprovechar posteriores desarrollos en la misma línea, de otros temas fundamentales de nuestra existencia. Muchas gracias y hasta pronto.